actividad política, sindical y editorial, tanto en Europa como en Sudamérica, ¿no? Del 31 al 39 estuvo en España, lo encarcelaron durante el Bienio Negro, fue comandante del 5º Regimiento de la Guerra Civil y ahí escribió un texto que se llama El trabajo de los comisarios políticos sobre la actividad que tienen que tener estos comisarios durante la Guerra Civil Española, ¿no? En el 40 se trasladó a América Latina y estuvo en la dirección del Partido Comunista de Uruguay y en este contexto es en el que contribuye a formar las elecciones Pueblos Unidos, ¿no? En el 46, cuando ya es derrotado el fascismo en Italia, vuelve y fallece en el 53. O sea que este libro en concreto no es parte de su trabajo editorial en Uruguay, pero bueno, pues como podéis ver, yo he hecho un resumen muy escueto, pero una de esas figuras dignas de novela, de las cuales la novela y el cine hollywoodiense burgués no nos deleitan con estas biografías, ¿no? Vale, ya pasamos al contenido del texto. Decir del prólogo, que el otro día os comentaba, se habló de la dificultad que tenía el prólogo. El prólogo no resuelve ninguno de los problemas, solamente nos aterriza y nos plantea el horizonte de los problemas que después se van a resolver, ¿no? Entonces, es natural y normal que el prólogo resulte difícil, complejo, diverso y resuelto, etc., ¿no? Si el prólogo abre preguntas que alguien considera que conviene dedicarles unas cuantas páginas a resolver, pues entonces en ese sentido el prólogo habrá cumplido su papel, ¿no? Entonces, así como resumiendo la estructura de este prólogo, comienza por plantearnos qué es lo que provoca el interés por la lógica, cuál es la necesidad de una lógica para las ciencias y para la sociedad contemporánea, cuáles son las batallas históricas, ¿no? Y las presentes que ha habido en el terreno de la lógica, en este ámbito de la filosofía, en qué consiste la distorsión idealista de la lógica, cuál es el estado marxista de la cuestión, ¿no? Que consiste en una insuficiente investigación, pues solo se ha estudiado la lógica formal de manera parcial y encima no actualizada, ¿no? Y la polémica que existe entre los marxistas, ¿no? Con una parte de ellos erróneamente opuestos a la lógica dialéctica, ¿no? Que coinciden que la lógica formal es suficiente para la comprensión del mundo, ¿no? Luego nos aclara también que el libro es el resultado de un breve curso, que no es un tratado sistemático y completo, por más que es un texto bastante sistemático. Y finalmente nos comenta los objetivos, ¿no? Ahora los vamos a ver. Bueno, yo creo, en mi opinión diría que para quienes se hayan acercado por primera vez a este tipo de textos, igual una de las expresiones que puede sonar peculiar es la idea de que aparezca desde el principio de la filosofía como ciencia, ¿no? De esto convendría aclarar que si todo lo que existe en el universo es materia de movimiento, si todo lo existente es materia de movimiento, las ciencias lo que se encargan es de comprender las diferentes formas de movimiento de la materia. La filosofía o la dialéctica o el materialismo dialéctico, porque en diferentes momentos de la historia del marxismo esas palabras funcionan como sinónimos, ¿no? La filosofía marxista o la dialéctica o el materialismo dialéctico, más funcionan como sinónimos. O son palabras equivalentes, del mismo modo que socialdemócrata y comunista, socialdemócrata antes de la Segunda Internacional, antes de la bancarrota de la Segunda Internacional, es sinónimo de comunista después de la bancarrota de la Segunda Internacional, ¿no? Bien. La filosofía marxista o la dialéctica o el materialismo dialéctico se encarga de algo que ya Engels definió de manera clásica en 1888 en Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, ¿no? Se encarga de las ciencias, se encarga de las leyes generales del movimiento, tanto el del mundo exterior como el del pensamiento humano. O sea que si todo lo que existe en materia de movimiento, el grado de generalidad, el grado de abstracción es tan alto que la dialéctica o la filosofía se encargan de leyes que conciernen a todo esto. O sea, a la naturaleza, a la sociedad humana y al pensamiento. Y ya todo el mundo habrá oído hablar un poco de la idea de las acumulaciones cuantitativas y los saltos cualitativos, de la oposición y lucha de contrarios, que son cuestiones que se ven, se aprecian tanto
en la dimensión natural, como la dimensión social, como la dimensión del pensamiento, ¿no? A estas leyes tan generales del movimiento es a lo que se dedica la filosofía como ciencia dentro del cuerpo de la teoría marxista, ¿no? Entonces, tenemos estas leyes tan generales, pero, pues, por ejemplo, el materialismo histórico se encargará de las leyes específicas del movimiento de la sociedad, porque la sociedad se mueve de acuerdo a las leyes generales del movimiento de la materia, pero también tiene unas leyes específicas propias, ¿no? Y lo mismo ocurre con el pensamiento humano, que se insertan las leyes generales, pero tiene también unas leyes específicas propias, etc., etc., ¿no? Todo lo que hace la ciencia es entonces exponer, comprender la esencia de la materia y qué es lo que determina su movimiento en el grado de particularidad en el que esté centrado una ciencia determinada, ¿no? Bien. La lógica, entonces, dentro de esta dimensión, ¿qué es? Pues bueno, es uno de los aspectos de la filosofía. Es la que se ocupa de cómo se entra en conocimiento de las leyes reales de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, por esta razón, sabemos que la lógica dialéctica va a estar relacionada con el conjunto de la dialéctica o con el conjunto de la filosofía marxista, pero nos va a decir cosas específicas del pensamiento, ¿no? Y que no competirán a la naturaleza o al movimiento de las sociedades, ¿no? Bien. ¿A qué se debe la creciente importancia de la lógica? Nos dice Rosenthal. Pues al desarrollo de la ciencia y de la actividad social. Esto es un aspecto que se va a repetir durante el propio capítulo. La idea de que la lógica surgió cuando el ser humano empezó a comprender a un mínimo grado el entorno que es su entorno, y entonces tenía que explicarse con un mínimo de sistematicidad porque era capaz de comprender y de explicarse aquellos fenómenos, ¿no? Entonces, a la hora de que el ser humano se explique por qué entiende lo que entiende, por qué sabe que cada vez que fricciona dos palos se aumenta la temperatura y sale fuego, o sea, una serie de elementos que le obligan a explicar su propia capacidad de raciocinio, ¿no? Y obviamente esto el ser humano no lo alcanza de manera total desde el inicio, ¿no? Sino que con el creciente desarrollo de la actividad social, con el creciente desarrollo de la ciencia, el ser humano va complejizando su propia comprensión de cómo entiende el mundo, ¿no? Entonces la lógica se desarrolla junto con el desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Que esto es parte del ABC marxista de que el ser social determina la conciencia, ¿no? Aquí aplicado al ámbito de la lógica. Entonces, Rosenthal nos habla de dos direcciones, ¿no? Nos habla, por un lado, de las lógicas específicas, como por ejemplo la lógica matemática, lo que aporta las lógicas de las diferentes ciencias al conjunto de la filosofía, ¿no? Eso enriquece a la lógica en general. Y luego también nos expone cómo los conocimientos alcanzados por la lógica, o sea, los descubrimientos sobre las leyes del conocimiento, son útiles a las otras ciencias, ¿no? Entonces, en este movimiento, pues, hay que dar respuestas y estas respuestas pueden darse bien o pueden darse mal y habrá una lucha en torno a ello, ¿no? Bien. Una cosa que también nos anuncia Rosenthal y que ya la habíamos visto con Engels y que ya, si alguien ha leído el Antidurin o que también se ve en Lenin, si alguien ha leído Materialismo y Empiriocriticismo, es que todos los nuevos resultados científicos, como rompen, destruyen explicaciones previas de cualquier tipo, ¿no? Sobre la existencia de la materia, ¿no? Como puede ser la física cuántica, y saca a la luz nuevas explicaciones, dan pie a conclusiones filosóficas equivocadas, ¿no? Por el propio trastocamiento de la comprensión de la realidad, ¿no? Si no se tiene un conocimiento filosófico sistematizado, pues es fácil que un trastocamiento de estos acabe haciendo asumir posiciones idealistas, ¿no? Y esto es una de las razones por las cuales es necesario tener una lógica sistemática, materialista, dialéctica, bien sustentada, ¿no? Bueno, esta idea de Rosenthal, esta necesidad de una doctrina sobre la cognición, está en los clásicos del marxismo, ¿no? Y había traído aquí tres citas un poco para simplificar esta cuestión. La primera es de Lenin, de 1908, de Materialismo y Empiriocriticismo. Y dice así: las ciencias naturales afirman de manera categórica que la Tierra existió en un estado tal
que ni el hombre ni ningún otro ser vivo la habitaban ni podían habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. Por tanto, no había materia dotada de sensibilidad, no había complejos de sensaciones, ni yo alguno, o sea, no había ningún sujeto consciente, ¿no? Y esto es una forma de evidencia que la materia es lo primario, el pensamiento, la conciencia, la sensación son producto de un desarrollo muy alto. Esta es la teoría materialista del conocimiento adoptada espontáneamente por las ciencias naturales, ¿no? Entonces, lo que Lenin nos dice es que todo cientista natural, por el mero hecho de que sabe que la historia del desarrollo de la Tierra es muy anterior al ser humano, sabe que la Tierra existe con independencia de lo que el ser humano piense o no piense de ella, ¿no? Y sabe que, y todo cientista social, todo cosmólogo sabe que el ser humano debe intentar penetrar o intenta penetrar en el conocimiento de esos procesos materiales que han devenido en el sistema solar tal y como lo conocemos, ¿no? Pero esto es una posición materialista espontánea de los cientistas naturales, ¿no? Que no se trabaja ni necesariamente en las facultades ni se profundiza en ella, ¿no? Engels había hecho otra apreciación parecida y en el Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Decía que hoy, cuando los resultados de las investigaciones naturales solo necesitan enfocarse dialécticamente, es decir, en su propia concatenación, para llegar a un sistema de la naturaleza, este cosa entre comillas está contraponiéndola a un sistema filosófico de la naturaleza, ¿no? Un sistema previo al propio desarrollo de las ciencias naturales, ¿no? Una concepción filosófica de la naturaleza. Bien, cuando los resultados de las investigaciones naturales solo necesitan enfocarse dialécticamente, es decir, en su propia concatenación, para llegar a un sistema de la naturaleza suficiente para nuestro tiempo. Cuando el carácter dialéctico de esta concatenación se impone, incluso contra su voluntad, a las cabezas metafísicamente educadas de los naturalistas, hoy la filosofía de la naturaleza ha quedado definitivamente liquidada. Aquí Engels nos está hablando también de cómo los investigadores ante su objeto de estudio, al comprender que ese objeto de estudio no tiene unos, al analizarlo y ver que ese objeto de estudio no tiene unos límites infranqueables, ¿no? Que los seres humanos, que los seres vivos, por ejemplo, se suceden unos a otros de tal modo que incluso los límites entre los animales y los vegetales son difíciles de definir, ¿no? Y todas estas estructuras rígidas, que es lo que Engels llama pensamiento metafísico de los naturalistas, ¿no? Toda esa forma de concebir la naturaleza como la caja de las mariposas muertas, que en el siglo XIX se trastoca, ¿no? Con el conocimiento de la evolución y con la concepción de la naturaleza como en desarrollo, ¿no? Ya no es la naturaleza que creó Dios y que siempre ha sido así, sino un proceso orgánico en desarrollo. Eso, por el propio conocimiento de los naturalistas, se impone en sus cabezas, ¿no? Una concepción dialéctica, pero de nuevo esto ocurre de manera espontánea, ¿no? Bien, y iba de más, pero ya me parece que es demasiado. Entonces, esto es uno de los aspectos, la necesidad de que esta cuestión de la filosófica no quede al arbitrio de comprender muy bien el objeto particular de estudio al que uno se dedica y el resto que quede la espontaneidad filosófica y que incluso mi concepción sobre la naturaleza, en la medida en que aparece un descubrimiento nuevo puede quedar absolutamente desnortada a nivel filosófico, ¿no? Pues hasta el punto de decir, por ejemplo, como se ha querido decir desde la física cuántica, que la existencia, como solo podemos llegar a calcular estadísticamente el resultado de algo, decir que la realidad es estadística, ¿no? Confundir la insuficiencia de conocimiento sobre un aspecto con la realidad de ese aspecto, ¿no? En fin. ¿Qué es lo que va a confrontar a lo largo del texto Rosenthal? Bueno, pues por un lado, la filosofía idealista, por el influjo negativo que tiene para la ciencia y nos dice que también para las personas, porque una de las cosas que quiere dejar claro Rosenthal es que la lógica no es una cosa solamente de filósofos, sino que tiene que ver con la
con la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, también con la construcción del socialismo, era una cuestión también importante. Y va también a oponerse a la posición que existe entre algunos marxistas en la URSS y fuera de la URSS, que rechazan la lógica dialéctica, ¿no? Y coinciden que la lógica formal es suficiente para comprender las formas y las leyes del pensar. Claro, esto todavía, leemos esto y Rosenthal no nos ha explicado la cuestión, pero va a haber un apartado en el que se va a dedicar a explicar qué es la lógica formal y qué es la lógica dialéctica y por qué es necesario comprender la lógica formal, pero comprender también la dialéctica, ¿no? Entonces, no es un problema que esto en el prólogo no quede claro porque, de hecho, luego se explica bien. ¿Y cuáles son los objetivos del texto que nos declara Rosenthal? Pues diferenciar entre la lógica dialéctica y la lógica formal, veremos en qué consiste exactamente, y mostrar cómo solo la lógica dialéctica puede dar una base lógica general del pensamiento humano, ¿no? Concretar el círculo de problemas fundamentales que investiga la lógica dialéctica y señalar cómo deben enfocarse esos problemas basándose en los clásicos del marxismo, ¿no? Y en la ciencia y en la práctica actual. Y lo que queda por ahí como de trasfondo en el prólogo es que se va a encargar de cultivar la ciencia de la lógica en consonancia con las exigencias de la ciencia y actividad social, es decir, en su momento de la edificación comunista, ¿no? Se queda bastante claro, me parece a mí, en el prólogo y en el primer capítulo, que todo esto tiene una importancia política de fondo, ¿no? Bien, pasamos al capítulo 1, que nos comienza hablando pues, del cuadro decadente de la filosofía burguesa, por situarse en su desarrollo en la fase imperialista del capitalismo, y esto es muy interesante, ¿no? Nos dice Rosenthal que desde el último cuarto del siglo XIX se desarrolla en la filosofía un antiintelectualismo, una oposición a la razón, al conocimiento racional y a sus leyes, ¿no? Y esto no lo dice Rosenthal directamente, pero él habla en varios momentos de los ilustrados y de diferentes filósofos, y es una cuestión que Engels ya había analizado también, por ejemplo, ¿no? Cómo frente al ateísmo de la burguesía naciente, ¿no? De los pensadores de la burguesía naciente y el compromiso con la razón de la incipiente burguesía en el contexto feudal, como cuando la burguesía toma el poder y se convierte y pasa de ser clase revolucionaria a ser la clase dominante, muchos de esos atributos filosóficos de avanzada que había tomado contra el feudalismo, pues los pierde, ¿no? Y se coloca en la reacción, ¿no? Que esto es una cosa que habían analizado los propios Marx y Engels en la cuestión religiosa en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo podían ser tan mojigatos los ingleses si eran los de capitalismo más avanzado, ¿no? Pues resulta que es que era un medio muy eficaz para controlar a las clases populares. Bien. ¿Cuál es la tesis idealista que va a confrontar Rosenthal? Pues que nos plantea con varios autores, ¿no? La realidad rebasa los límites de la lógica y es inaccesible a la lógica. La movilidad de la realidad es tal que la lógica lo único que hace es esquemas rígidos y fosilizadores de la realidad. La lógica es impotente a la realidad, ¿no? Y ante esta cuestión, que tiene un fondo, que tiene una médula racional, y es que la realidad es infinita y por tanto el proceso de acercamiento, el proceso de comprensión de la realidad es continuo y nunca está acabado, ¿no? Entonces, sobre esta médula, sobre esta realidad, esta visión idealista, en lugar de reforzar los medios por los cuales ese conocimiento se sigue desarrollando, pues da la batalla por perdida de antemano, incluso apuesta por una deriva hacia el irracionalismo, ¿no? Hacia el abandono de la lógica, porque hay que buscar otras herramientas fuera de este recurso, ¿no? Cuando lo que Rosenthal insiste es que si el conocimiento humano es insuficiente, habrá que buscar cuáles son los medios para seguir desarrollando el conocimiento humano, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, sabemos que el marxismo, desde que se formula, pues ya es consciente de la médula racional de este error idealista, ¿no? ¿Qué es lo que dice Engels en el Anti-Düring en 1878? Que la contradicción entre la capacidad de conocimiento humana, que es internamente ilimitada, se puede extender hasta que el sistema solar, hasta que el Sol se coma la Tierra, ¿no?
y su existencia real en hombres externamente limitados y de conocimiento limitado se resuelve en la sucesión infinita, prácticamente, al menos para nosotros, de las generaciones en el progreso indefinido, ¿no? Lenin viene a decir algo que se liga con esto, ¿no? En materialismo y en criticismo. En la teoría del conocimiento, como en todos los otros dominios de la ciencia, hay que razonar con dialéctica, o sea, no suponer jamás que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, sino indagar de qué manera el conocimiento nace de la ignorancia, de qué manera el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y más exacto. Y la cita con la que abría Rosenthal su propio libro era una cita de Lenin, ¿no? De los cuadernos filosóficos del 14, en que dice que el problema no consiste en saber si el movimiento es, sino en cómo expresarlo en la lógica de los conceptos, ¿no? Entonces, la idea de que la realidad está en movimiento, que la lógica tiene que expresar ese movimiento y que el conocimiento del ser humano sobre ese movimiento no está acabado, sino que siempre se va a seguir profundizando en él, está inscrita ya en el marxismo, ¿no? Y sin embargo, el marxismo no renuncia a la lógica, sino que ve en la lógica la única herramienta de seguir haciendo progresar, como dice Engels, ¿no? Generación tras generación, este conocimiento. Bien. Ante esta situación, que Rosenthal nos dice que en general estos idealismos contemporáneos no se ocupan de la lógica, se ocupan muy poco, salvo uno, ¿no? Y es el que va a dedicarse a batallar en el primer apartado del capítulo 1, que es el neopositivismo, los nuevos lógicos, etcétera, ¿no? Y que son los que más se han dedicado, dice Rosenthal, de entre las filosofías burguesas del momento, a la cuestión de la lógica. Que parecería así, que entonces ellos no entran dentro del irracionalismo burgués, pero resulta que de tapadilla sí, ¿no? ¿En qué consiste su postura? En que la lógica es la única esfera de la filosofía, ¿no? O sea que se desprenden a la filosofía de una serie de problemas a los cuales se había enfocado desde su surgimiento mismo en la antigüedad clásica y dicen que todos esos problemas son metafísicos, pseudoproblemas que hay que dejar al lado y que solamente las cuestiones lógicas quedan hoy como problemas filosóficos. Bueno, ahí nos sitúa al Círculo de Viena, que ya me imagino que algo es conocido por lo menos nominalmente, ¿no? Un grupo de los años 20 y 30, y lo que Rosenthal analiza es cómo dejan, pero aparentemente de lado las cuestiones fundamentales de la filosofía. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales? Bueno, Engels ya había dicho en el Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Bueno, por cierto, que quien esté en este taller y el ritmo de lectura se le quede corto y le gustaría ir más rápido, pues los grandes textos que conviene acompañar este texto sería el Anti-Düring de Engels, sobre todo la primera sección, el Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana de Engels, que es un texto cortito, y Materialismo y empiricismo de Lenin, que es un texto de 1908, ¿no? Esos tres textos, si alguien va muy rápido, pues, y los puede ir leyendo en paralelo, pues genial. Bien. Engels había dicho que el gran problema cardinal de toda la filosofía, especialmente la moderna, es el problema de la relación entre el ser y el pensar, ¿no? Una de las grandes cuestiones que cita Rosenthal es la esencia de la naturaleza, ¿no? Si esa esencia es ideal o es material, en qué consiste la naturaleza, cuáles son las grandes leyes del ser y de la conciencia, ¿no? Las grandes preguntas filosóficas. Que nos dice Rosenthal que esas preguntas no hay forma de evitarlas, porque toda ciencia, toda filosofía, lo pretenda o no, va a presuponer una noción sobre cuál es la esencia de la naturaleza, ¿no? Aunque se diga que todo eso no importa, porque a fin de cuentas lo que existe es lo que podemos enunciar a través del lenguaje, pues ahí hay también una concepción sobre todo ello. ¿Y qué es lo que nos dice Rosenthal? Pues algo que ya nos había dicho Engels respecto a Hume, ¿no? Y es que es la posición agnóstica, ¿no? La idea de que yo no sé lo que existe, ¿no? La cuestión de Hume es, yo no puedo decir si las sensaciones vienen simplemente de individuo o si es una cuestión entre una realidad objetiva y el individuo. Yo solo sé que existen las sensaciones. Más allá es imposible decir nada, ¿no? No hay forma de resolverlo.
que sabemos que la respuesta al agnosticismo viene dada por la misma actividad práctica humana. Porque si el ser humano, su conocimiento no hubiese un conocimiento real de las cosas, el ser humano no podría sistemáticamente, con su actividad práctica, operar sobre las cosas y conseguir sistemáticamente lo que desea, ¿no? de la naturaleza, incluso, bueno, ya de unos niveles de elaboración de la naturaleza como los que se adquieren con las centrales nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que demuestra esa actividad práctica humana es que se ha entrado hasta tal punto en la comprensión de la esencia de las cosas que se puede obtener, pues eso, energía o infinidad de resultados. Bien. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Entonces, todos estos problemas filosóficos, estos grandes problemas filosóficos los dejan de lado y queda solamente la lógica reducida a analizar que las proposiciones científicas sean coherentes, sean lógicas, ¿no? Lo cual dice Rosenthal, sí, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta porque no se puede, con unos enunciados ilógicos no puede haber ciencia, pero la cosa no se limita a eso, ¿no? Entonces, lo que parecía una atención extrema a la lógica, pues se ve que es una hipertrofia de solamente uno de los factores de la lógica. ¿No? O sea, reducen la lógica. Si la lógica se dedicaba a entender la cognición, pues con este grupo de gente la lógica queda reducida a cómo se expresa los postulados, ¿no? O las nuevas proposiciones de la ciencia. Por el camino se nos dice entonces cuál es la posición del marxismo respecto al lenguaje, ¿no? Hasta qué punto es importante, porque si hay que exponer de manera lógica las proposiciones de la ciencia, pues Rosenthal aprovecha para decir que el lenguaje es una cuestión esencial para el conocimiento y que esto ya lo habían descubierto los filósofos premarxistas, ¿no? Dentro del marxismo se concibe el lenguaje como la materia natural del pensar, ¿no? El lenguaje, junto con el trabajo, son estímulos para el desarrollo, o fueron estímulos para el propio desarrollo cerebral y para el propio surgimiento del ser humano, ¿no? Eso en el texto de Engels del origen el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ahí se hace ya una exposición de la cuestión, ¿no? De cómo esas sociedades de primates que necesitan comunicarse, que liberan la mano al satisfacer las necesidades en comunidad, se ven también obligados a desarrollar el lenguaje y cómo todo esto, ¿no? Mediado por en todo momento la necesidad del trabajo, la necesidad de satisfacer necesidades, termina por hacer surgir estas pequeñas que es el ser humano, ¿no? Y bueno, ahí nos comenta muy de pasada Rosenthal la cuestión de Pavlov y el segundo sistema signalizador, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se aprende a través del lenguaje y con lo que el lenguaje da acceso respecto a la realidad, ¿no? A la elaboración de conceptos, abstracciones, generalizaciones, vínculos, ¿no? Todo esto está ligado a la palabra, porque hay un primer sistema signalizador que también los seres humanos lo poseemos, igual que los animales, que tiene que ver con las sensaciones, con las percepciones y con las representaciones, ¿no? Representaciones vienen a ser los recuerdos de las cosas, ¿no? Más primario, ¿no? Pero luego hay un segundo sistema que es el cualitativamente específico del ser humano que le permite, bueno, pues toda una serie de apropiación intelectual del entorno de la que no son capaces el resto de animales, ¿no? Bien. El otro de los puntos sobre la importancia, sobre cómo para el marxismo el lenguaje es importante, es la propuesta de Lenin de que hacía falta para conseguir una teoría del conocimiento hacer una generalización de la historia de la lengua para ir viendo en ella, en cómo surgen los idiomas, cómo hay una expresión de cómo se desarrolla el propio conocimiento humano, ¿no? Y aquí he traído el ejemplo de una frase conocida entre filólogos de que el latín es un idioma de campesinos, ¿no? Y hay pues un juego etimológico muy divertido encontrarnos con que palabras que después derivan para nosotros en grandes palabras cultas muy ajenas a su significado originario, en el latín primitivo tenían que ver con palabras del mundo agrario, ¿no? Entonces, esa sociedad campesina encuentra formas de nombrar la realidad de su entorno que después esos mismos conceptos van adquiriendo nuevos significados, ¿no? Entonces, en la etus, tierra bien abonada, deriva en la etitia, alegría, y después incluso en un nombre propio, ¿no?
Sincerus, ¿no? Miel sincera, egregius, una bestia separada del rebaño, que después en el propio latín deriva en sinónimo de alegría, felicidad, y después en virtud y gloria, ¿no? Que es el significado de egregio contemporáneo, ¿no? Putare, que nombra la idea de podar, después comienza a nombrar la idea de muesca en una varilla, después la noción de calcular, y finalmente la noción de pensar, ¿no? Todo esto, pues habría que explorarlo en cómo los propios romanos pasaron de ser una sociedad agraria más, digamos, más primitiva a ir complicándose su desarrollo social, ¿no? Bien, entonces lo que nos dice Rosenthal es, el análisis semántico es necesario, sin lugar a dudas, pero la veracidad no depende de la lengua, y que la forma más sencilla de decirlo es que la misma verdad se puede expresar en multitud de idiomas, ¿no? Es la forma más fácil de visualizarlo. Y también se puede expresar mal en muchos idiomas, ¿no? Entonces, el análisis semántico necesario. Ahora, la veracidad depende de cómo, si llegamos a comprender, pues la esencia o un aspecto de la esencia de una realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución marxista de la cuestión? Bueno, pues el pensamiento es el contenido, el lenguaje será la forma, ¿no? Si exclusivizamos la forma, que es lo que hace el neopositivismo, y nos desentendemos del contenido, pues no podemos explicar la relación entre el pensamiento y la realidad. Porque en realidad a ellos parece que no les interesa siquiera la relación entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Y aquí ya nos da una clave filosófica esencial Rosenthal, que la dice de pasada y luego ya entrará ya en más detalle, que no existe forma sin contenido, no puede haber pensamiento sin lenguaje. Ahora bien, la forma depende del contenido, ¿no? Bien. Entonces, ante esos problemas filosóficos fundamentales, nos pone Rosenthal un ejemplo, ¿no? De qué es una cosa, ¿no? Para un idealista nos lo plantea como un conjunto de sensaciones, así lo planteaban también los empiriocriticistas que Lenin combate, ¿no? Lenin dice, no, un conjunto de sensaciones, pero las sensaciones ¿de dónde vienen? Vienen de una realidad exterior que está estimulando a a la materia sensible, ¿no? Que es en este caso el ser humano, ¿no? Y de ahí se derivan las sensaciones. Las sensaciones se derivan del contacto de la materia sensible con el resto de la materia, ¿no? Bien, ¿qué es lo que plantean los neopositivistas? Pues que ni una opción ni la otra, que esto es una discusión ociosa, ¿no? Un pseudo problema. Bien, lo que nos dice Rosenthal es que y comprender cuál es la esencia de las cosas es la facultad a lo que se dedica la ciencia, ¿no? Si se abandona este objetivo, se sale fuera de los objetivos científicos. Ya sabéis, conocéis la famosa frase de Marx, de que las cosas no son tal y como se presentan, y si lo fueran, la ciencia entera sobraría, ¿no? Si fuese las cosas tal y como se presentan, pues la Tierra sería plana, etc, ¿no? Bien. Y siempre, muy interesante, claro, que Rosenthal habla del desarrollo de la ciencia con el fin de dominar la naturaleza, porque no nos olvidemos que todo el desarrollo científico tiene como premisa la actividad práctica humana, ¿no? Y esa satisfacción de necesidades cada vez más amplias y más complejas lo que va determinando el desarrollo de la ciencia. Bien. Entonces, bueno, lo que nos responde Rosenthal es que los que parecía que se desprendían del problema, de los grandes problemas filosóficos, lo que hacen es dar una respuesta idealista, ¿no? En el cual las formas de pensar, nos dicen los neopositivistas, son arbitrarias e independientes de la realidad, ¿no? Uno elige el marco conceptual y se acerca después a la realidad a ver si todo cuadra, ¿no? Que esto encaja perfectamente con la concepción de la sociología que se da en las universidades contemporáneas, las universidades burguesas, en las cuales uno escoge su marco teórico, que es independiente de lo que se puede elaborar el marco teórico con bastante o total independencia del objeto de estudio, y luego con con ese marco teórico se acerca al objeto de estudio, ¿no? Cuando sabemos que para el marxismo toda categoría, todo concepto, lo único que tiene que hacer es extraer lo esencial de una relación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una relación humana, ¿no? Bien, y aquí
Engels lo ejemplifica en torno a las matemáticas, ¿no? Alguien puede decir que 1 más 1 son 2, es una cuestión puramente intelectual, y Engels había aclarado ya en el Anti-Düring. La matemática pura tiene como objeto las formas espaciales y las relaciones cuantitativas del mundo real, es decir, una materia muy real. El hecho de que esa materia aparece en la matemática de un modo sumamente abstracto no puede ocultar sino superficialmente su origen en el mundo externo. O sea, la idea de que 1 más 1 son 2 es una realidad evidenciada constantemente por la práctica humana, que llega a tal punto de abstracción sobre qué dos, ¿no? Qué dos hacen está compuesto por un 1 más 1, que parece ya que es una cosa arbitraria, ¿no? Bien, pero es lo que hace es expresar la realidad exterior. Bueno, luego nos habla también de una evolución o una aparente evolución del positivismo lógico que no deja atrás esa médula idealista, y nos insiste a representar esta idea de que una lógica que de uno u otro modo no resuelva la cuestión concerniente a la esencia del conocimiento, a la relación entre nuestros conceptos y juicios y la realidad, etcétera, no ha existido ni existe. Entonces, quienes dicen que abandonan esa preocupación dan una respuesta a ella en realidad, ¿no? También nos aclara que esa respuesta encubierta tiene que ver con la propia desarrollo de la sociedad burguesa y de la ciencia. Es muy difícil ya decir que la naturaleza tiene como base una idea, algo que se puede sostener en el siglo XIX o en el siglo XVIII, en el siglo XX, pues ya es muy difícil de sostener, ¿no? Que el sistema solar se base en algún tipo de idea, ¿no? Y no en la existencia previa de materia que se ha ido transformando en un devenir que puede ser estudiado, etc. etc. Bien. Bien, aquí en el cierre es cuando vuelvo a comentar esta cuestión de cómo esta polémica se abre con el continuo desplome de concepciones científicas y la sustitución por unas nuevas, ¿no? Entonces, en esta trastocamiento de aspectos del conocimiento, pues en todo momento la lógica tiene que dar respuesta a ellas, ¿no? Si no hay una respuesta lógica materialista sistemática y al día, pues siempre puede haber la posibilidad de que se imponga una respuesta idealista, ¿no? Y todo ello, este movimiento de la ciencia tiene que ver con la penetración infinita del conocimiento humano en la esencia de las cosas, ¿no? O sea, ya veis ahí que en Rosenthal está presupuesto que el conocimiento está en movimiento, ¿no? Ya lo hemos visto desde la cita inicial de Lenin. Luego veremos cómo un libro publicado en 1962 en Uruguay expone las formas de pensar en movimiento cuando es un libro que está parado, ¿no? Desde hace 80 años, o 60 años, perdón. Bien. Y unas conclusiones que me parece interesante poner sobre la mesa es que Rosenthal concluye que es necesaria una filosofía para realizar el trabajo científico y se va a dedicar a ello en el siguiente apartado, ¿no? De momento, digamos que no hemos entrado a una exposición positiva de la materia. Nos ha puesto ante un panorama, una serie de problemas, pero todavía no hemos entrado a conocer en detalle solo un poco sobre qué es la lógica, ¿no? La parte de la filosofía que se encarga del estudio de cómo el ser humano conoce la realidad. Bien, lo que también vemos, o en mi opinión, o lo vamos a discutir, es que los problemas filosóficos del pensar, que son problemas científicos, ¿no? Que tienen que ver con cuáles son las formas y las leyes del pensamiento humano, se convierten en problemas políticos en las sociedades de clases, porque esto es una respuesta u otra, puede servir para oscurecer o para clarificar la realidad, y entonces para oscurecer y clarificar las necesidades intelectuales de la emancipación, ¿no? Si yo digo que las clases no existen porque las clases se suceden gradualmente, puedo llegar desde un proletario hasta un capitalista, porque por el camino me puedo encontrar con un pequeño propietario
que tiene un empleado pero que trabaja 8 horas o que incluso trabaja más que su empleado, y luego el siguiente paso, ¿no? Un pequeño propietario que tiene un empleado que trabaja lo mismo que el empleado, y uno que trabaja, y así sucesivamente, y por ver un aspecto de la realidad que es que no existen unos compartimentos absolutamente estancos, me salto la diferencia cualitativa que hay entre poseer los medios de producción y trabajar con un salario, pues estoy haciendo un estropicio con la realidad, ¿no? Bueno, este estropicio con la realidad se hace en las facultades de sociología y me imagino que en economía serán de otro tipo, pero también se hacen, ¿no? Y terminan por oscurecer el conocimiento de nuestra sociedad. Y entonces, creo, en mi opinión, en este apartado resulta nos sitúa ante un conflicto social que impide el desarrollo científico de la filosofía y que es un conflicto social al que la ciencia filosófica puede dar también herramientas teóricas, ¿no? Entonces, clarísimamente, se dispone a armar filosóficamente al proletariado para la conquista científica y la lucha revolucionaria. Y todo ello en un momento en el cual, pues, en la construcción del socialismo en la URSS iba avanzando, ¿no? Los países socialistas iban aumentando, iban en desarrollo, y la influencia del marxismo, ¿no? en esos años 60 pues era la más alta que había habido en el conjunto del planeta, ¿no? O sea, un momento en el cual el proletariado está claramente abriendo la brecha de un nuevo momento histórico y hay por allí un hijo de tornero que había llegado a ser profesor de filosofía y que estaba haciendo su papel específico desde el campo filosófico en esta enorme tarea histórica, ¿no? Y ya con esto, por mi parte, pasamos a el debate o comentarios del tipo que sea. Bueno. Si alguien del Hola. que está online, adelante, alguien que Tengo una comenta algo. duda. Sí, es que tengo una duda. ¿A qué se refería Carnap cuando hablaba de el lenguaje con contenido para evadir la cuestión de idealismo y materialismo? Un segundo, perdón, un segundo. El público. Vale. Vale. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Había sido ¿A qué se refería Carnap con el lenguaje con contenido? A ver, ¿en qué página era esto? Perdón. Déjalo ver. 22. Pues a explicar si esa cosa, qué es lo que, cuál es la esencia de la cosa, ¿no? Si la esencia son sensaciones, que no sabemos de dónde vienen, o la esencia de la cosa es materia que hay que comprender. Cuando aquí lo que interesa a Carnap es la expresión, ¿no? O sea, no importa qué componga el color. Él dice que la expresión de color, el manejo, digamos, manejo científico, manejo lingüístico de la palabra color, tiene un manejo lingüístico de tono cromático, de densidad y de brillantez. Pero no le preocupa saber si el color tiene que ver con unas longitudes de onda que inciden sobre una superficie y excitan los bastones o los conos en el interior del ojo, y si ese color existe objetivamente o no, o de dónde viene. Lo cual, pues ya como hemos visto, va en contra de las propias búsquedas de la ciencia, ¿no? Porque la propia ciencia se dedica
a descubrir eso, ¿no? De por qué los colores son como son, ¿no? Por qué los apreciamos así. Pero ahí se ve en la siguiente cita, ¿no? En la página 22, cómo le cita Rosenthal a la idea de la expresión de color, ¿no? En vez de contenido, lo que importa es cómo nosotros trabajamos lingüísticamente con esas palabras, que tienen que ser coherentes entre sí, lógicas entre sí, pero preguntarnos si reflejan una realidad material o si son unas sensaciones que provienen del propio sujeto individual o son también es muy común decirlo en sociología, un conjunto de convenciones del mundo científico, ¿no? Las proposiciones científicas, ¿qué son? ¿Son un conjunto de convenciones del mundo científico? ¿O reflejan aspectos de la realidad a los cuales en un momento dado una parte de la ciencia ha alcanzado? Sería otra forma también de plantear la cuestión. No sé si ha servido o si alguien puede hacer una exposición más clara. A mí me da la impresión que tiene que ver también con la concepción de si el lenguaje es un producto subjetivo del individuo que contempla la realidad, por tanto sería un a priori, o es el resultado de una realidad objetiva que se refleja. Y lo que dice Carnap es que da igual, que no nos importa si es a priori o empírico. Es decir, si es algo que se ha creado en la mente del sujeto, la palabra color, por ejemplo, el resultado de una sucesión de observaciones, o si es algo que deriva de la propia realidad objetiva. Porque lo que importa es la coherencia del lenguaje. Con lo cual, si en lugar de preguntarnos por los componentes del color, decimos que cada expresión de color tiene esos componentes, ya lo hemos resuelto, porque nos da igual. La expresión se ha podido crear subjetivamente o puede ser la expresión que sale del objeto contemplado. Porque lo fundamental es la coherencia del lenguaje. Todo es el lenguaje. Sí lo leo yo por lo menos de párrafo. Yo quiero comentar otros temas, no sé si he acabado. Frida, ¿querías comentar alguna cosa más? No, solo iba a decir que muchas gracias. Bueno, a mí me llama la atención, primero, que vamos a meternos ya con Rosenthal. Si lo que pretende Rosenthal es un tour de force, una disputa con el pensamiento filosófico de la época, mitad del siglo XX, me llama la atención sobremanera que únicamente hable de los neopositivistas, que dice que son los que más hacen uso del concepto de lógica y tal, de los intuicionistas de Bergson, pero, no sé, me da la impresión que, por ejemplo, de la fenomenología no habla nada, que es una de las corrientes filosóficas fundamentales del siglo XX, Husserl, no aparece. O el existencialismo, que en los años 50, pues ya tenemos, acabó la Segunda Guerra Mundial, Heidegger está ahí puesto, otra versión del existencialismo es Jean-Paul Sartre. El existencialismo, ciertamente, no tiene un uso tan complejo de la lógica como los neopositivistas, pero tampoco aparecen. Y son las grandes corrientes filosóficas del siglo XX, de las cuales solo habla de una, del neopositivismo, de otra que no es tan importante, el intuicionismo, Bergson, las sensaciones. Bueno, sí, en cierto modo Bergson conecta con Heidegger, pero del existencialismo y de la fenomenología, con lo cual esa tour de force de la filosofía dialéctica con las filosofías decadentes del siglo XX se me queda un poco corto. No entiendo muy bien por qué. Y luego, yo no sé si es que hay un problema de traducción, porque las traducciones son un poco como son. Por ejemplo, estaba leyendo en paralelo a el texto de Ilienkov, la primera parte está bien traducida, pero la segunda es un desastre absoluto. Tiene unos errores brutales.
Entonces, no sé si en las páginas, las pocas veces que en estas páginas Rosenthal hace referencia a lo que él entiende que es el lenguaje, desde la filosofía materialista dialéctica, las pocas veces que lo hace está bien traducido, porque si está bien traducido tengo mis dudas. O sea, tengo mis dudas. Puede que sea un problema de que no está bien traducido. ¿A qué me refiero? Ha criticado, pues obviamente, el fundamentalismo lingüístico de los neopositivistas. Pero luego dice, página 20, bueno, después de decir algo que ya había dicho que tú habías señalado, en la página de 20, dice, el lenguaje es la materia natural del pensar. Luego dice, el lenguaje articulado junto con el trabajo, primero es la materia natural. Entonces, el trabajo no es la materia natural del pensar, es un derivado, es un complemento, pero es que insiste más adelante. El pensar se halla siempre indisolublemente vinculado al lenguaje. Digo que si hay un problema de traducción, porque una cosa es el lenguaje verbal y otra cosa son los lenguajes no verbales. Efectivamente, el trabajo también en el pensamiento se expresa como un lenguaje, a veces verbal y a veces no verbal. Claro, no sé si es un problema de traducción. Cuando dice lengua se está refiriendo a lenguaje, cuando dice lenguaje se refiere a lengua, pero si se refiere a la lengua, a la palabra, a la construcción de fonemas, de sintagmas y todo esto, pues entonces el pensar se halla siempre indisolublemente vinculado al lenguaje. A distintos tipos de lenguaje sí, pero la lengua, tengo mis dudas que eso sea muy dialéctico. Pero es que sigue más adelante en la página 21. Al margen de la lengua no hay ni puede haber pensamiento. Oiga, ¿no estaba diciendo antes que el pensamiento se expresa a través del lenguaje y del trabajo? Y ahora dice que no. O sea, que parece que introduce el trabajo porque hay que meterlo, pero luego él, para mí lo importante de verdad es el lenguaje. Bueno, eso introduce otro debate, ya no solo el debate con los marxistas que rechazan la lógica dialéctica. También dentro de los marxistas dialécticos hay dos interpretaciones de qué es el pensamiento y, por tanto, cuál es el objeto de la lógica, que ahí lo dice muy bien, en la página 19, la lógica son las leyes del pensamiento. ¿Qué es pensar? ¿Cómo se construye el pensar? Eso es la lógica. Y él lo reconoce así. Pero insiste con el tema del lenguaje. Por poner otra vuelta de tuerca con lo mismo, en la página 29, dice, según los neopositivistas Carnap, según Carnap y los neopositivistas, si se escribiera ahora la Biblia por primera vez, según los principios filosóficos del positivismo lógico, habría que decir, al principio Dios creó la lengua, y luego la tierra, el sol y todo lo demás. Se ve que no ha leído mucho la Biblia, porque Ilienkov sí la ha leído. ¿Y qué dice Ilienkov sobre ese tema de las primeras palabras de la Biblia en su libro sobre lógica dialéctica? Por verbo. Pues ahora mismo te lo digo. No. Recordemos, Te dice, no, al principio fue el verbo según los positivistas. Voy al amigo ¿cómo se llama? Ilienkov. Y dice, en la página 264, primero fue el verbo, que es como empieza la Biblia. Pero él no dice que esto es lo que dicen los positivistas.
Primero fue el verbo. Hegel conserva intocable la tesis bíblica en su aplicación al pensamiento humano, al espíritu pensante del hombre, tomándola como algo axiomático y haciendo de ella el fundamento de toda la construcción posterior, o más exactamente de la reconstrucción del desarrollo del espíritu pensante a la autoconciencia. Luego, no es específico lo de que el principio fue el verbo, no es específico de los positivistas, porque también Hegel intuye también la dialéctica de lengua y trabajo en la construcción, en la realidad del pensamiento, pero termina basculando hacia la lengua, hacia la cuestión de, pues al final pensamos con palabras y construimos con palabras, que me da la impresión que es hacia lo que bascula también el propio Rosenthal, aunque no reconozca que, como dice Lienko, que para Hegel, pues también la primera fase de la Biblia, primero es el verbo y luego la realidad material. Por tanto, todavía no ha entrado él a exponer la filosofía dialéctica, pero ya me parece que hay algunas frases bueno, que requiere reflexión, que veremos cómo las desarrolla después. ¿Cuál es el papel del trabajo en el pensamiento? Sintetizar la expresión de una forma. Y termino con la última frase que he visto de él, o sea, que he visto de expresión positiva, también me llama la atención, crítica, tiene que ver con en relación con el cuerpo y el pensamiento. La página 23 dice: malditos problemas acerca de lo que las cosas y los objetos son, acerca de si se trata de complejos de sensaciones humanas o de si existen realmente. Hace referencia a los nuevos lógicos, siempre a los neopositivistas. Acerca... No, bueno, no. La crítica que va a hacer no, porque no es una afirmación de él, sino que es parte del debate. Si el cuerpo físico es lo primero y determina lo psíquico el alma, o viceversa. La respuesta dialéctica yo no sé cuál va a dar él, la veremos después, pero no es ni una cosa ni la otra, ni la contraria. Ni primero es el cuerpo y luego la psique, ni primero la psique y luego los objetos. Bueno, pero bueno, esta crítica la retiro. Pues eso, que no aparecen críticas a las principales escuelas filosóficas decadentes del siglo XX, salvo las neopositivistas, y que el concepto de el contenido del pensamiento, la sustancia, parece que bascula hacia considerarla sobre todo lenguaje. Bueno, la sustancia o la forma, todavía no está claro eso. Yo, bueno, por supuesto, como abogado del diablo, decir que en la página 16 aparece mención al existencialismo, pero que luego dice que es imposible, ¿no?, encargarse de todo esto y se mete con el neopositivismo por la cuestión de la lógica, ¿no? O sea que la mención de pasada está ahí, junto con dice que y otras, ¿no? Y luego la cuestión del lenguaje, en mi opinión, cuando habla de la materia natural del pensar, se refiere a que el pensamiento se desenvuelve empleando el lenguaje, o sea, a través del lenguaje. Claro, el propio lenguaje y el propio pensamiento se desarrollan gracias a la actividad humana, ¿no?, al trabajo. Pero que no es así. Que no es así. Vamos a ver, pensemos en el neolítico. Cuando los seres pensantes desarrollan los primeros instrumentos. Cuando el ser pensante, el Homo sapiens o el neandertal, me da igual, que también pensaba, identifica que la piedra la puede utilizar junto con la mano para golpear más duro o para sacar punta a un trozo de madera. ¿Lo ha expresado verbalmente? No. Ha pensado.
que puede hacer eso, y lo hace. Pero con imágenes, con un lenguaje que no verbal, con un lenguaje visual, ¿eh? Con experiencia, con práctica, con trabajo, pero no todo el trabajo termina derivando o empieza a partir de una reflexión lingüística. No todo el pensamiento. No todo, es decir, no todo trabajo, pues sí, el trabajo es pensamiento. Lo que sale del trabajo es producto del pensamiento. Todo lo que estamos rodeados es producto del pensamiento. La luz eléctrica, la lámpara, el ordenador, la ropa que llevamos, la mascarilla, todo es producto del pensamiento. Pues el producto del trabajo es producto del pensamiento. Pero una pregunta, pero esa práctica del hombre del Neandertal, ¿no? Necesita, o sea, no sé, me lo estoy imaginando ahora, para poder entender mejor tu punto. Necesita una comunicación, ¿no? Para decir, mira, esta piedra es más dura o así se afila. Para que luego esa práctica se lleve a cabo, ¿no? O sea, claro, me pero parece... primero se comunica con quién, con la tribu, Claro. con el grupo, igual no utiliza el lenguaje verbal, sino el efecto de demostración. Vale. Él le muestra al otro cómo, siendo así. Sí, el lenguaje, pero, o sea, dices el lenguaje Pues verbal. digo que no sé si Claro, es que es en la si cuando aparece en el texto la expresión lenguaje, hace referencia a los lenguajes verbales y no verbales, es correcto. Pero si la referencia es a la lengua verbal, pues entonces me parece que caemos en un hegelianismo o incluso lo mismo que están criticando los neopositivistas. Ya digo, pero que no sé si es un problema de traducción o es un problema de opción filosófica. ¿Alguien quiere compartir alguna otra cuestión? La gente que está conectada online. Hola, ¿se me escucha? Adelante. Sí, a mí me gustaría comentar, creo que hay algunas cosas así que pueden ser interesantes para discernir un poco a qué se refiere tanto Rosenthal como el Círculo de Viena con esto del lenguaje y la lógica, ¿no? Porque, a ver, los autores del Círculo de Viena, cuando ellos critican el lenguaje, se están refiriendo a lo que llamamos el lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que nosotros mismos estamos utilizando ahora mismo. El lenguaje pues, del español, del euskera, de cualquier idioma, ¿no? Y ese es el lenguaje que en nuestra vida ordinaria nosotros utilizamos pues, para pensar, establecer relaciones de causa-efecto, resolver problemas, etc., ¿no? Y en realidad, Aristóteles, cuando él formaliza en los primeros y en los segundos analíticos, en lo que se llama el órgano de la lógica aristotélica, cuando él formaliza el lenguaje y crea lo que entendemos como la primera lógica formal, es el lenguaje natural. Es decir, la lógica clásica, que es la de Aristóteles, y después los estoicos hacen algunas aportaciones y después la escolástica básicamente la perfecciona, pero es la misma, esa lógica es una lógica proposicional. Es una lógica formal, pero que está basada en el lenguaje natural. Es decir, funciona con una serie de proposiciones y términos medios, una serie de relaciones entre ellas, que pueden ser perfectamente, y de hecho lo fueron, categorizadas. Yo no sé si alguno de los compañeros ha estudiado lógica, pero todas estas cosas, ¿no?, que se dicen de los modus, el modus pollens, el modus tollens y todas estas reglas mnemotécnicas para recordar pues, las estructuras del razonamiento, eso es una formalización del lenguaje natural que tiene su origen en Aristóteles. Ahora bien, el Círculo de Viena ya no se está refiriendo exactamente a esa lógica formal. Ellos ya están en el ámbito de la lógica simbólica, que es una lógica que aparece a finales del siglo XIX, sobre todo con algunos filósofos del lenguaje del ámbito anglosajón, como puede ser, primero fue Frege, pero Frege hizo una simbolización demasiado compleja a la hora de operar con esa lógica simbólica, y entonces después fue Russell, Bertrand Russell, el británico, el que
elaboró una simbolización mucho más sencilla y más operativa. Y ese es el ámbito de la lógica en la que se mueve Wittgenstein y en la que se mueve el Círculo de Viena. Entonces, cuando Carnap está criticando el lenguaje con contenido, se está refiriendo precisamente al lenguaje natural. Es decir, ellos razonan que cualquier tipo de argumentación, incluso un silogismo formal basado en la lógica natural, es problemático. Aparentemente, esas proposiciones, dicen ellos, tienen sentido, pero no lo tienen. Son pseudoproposiciones, porque en su manera de razonar y ver las cosas, el lenguaje natural tiene un problema, y es que tiene un vicio de origen, y es que cualquier término expresado en lenguaje natural es equívoco. Es decir, no tiene un único significado claro, conciso, referido a un referente absolutamente indubitable. Entonces, precisamente por eso tenemos problemas como los que estamos hablando, que el compañero anterior decía, es que igual hay un problema de traducción, claro, entre el ruso y el español. Esos son problemas, precisamente, diría el Círculo de Viena, propios de los lenguajes naturales. Entonces, ellos lo que abogan es por prescindir absolutamente de todo tipo de razonamiento, formalizado o no, que tenga que ver con el lenguaje natural, porque ahí lo único que vamos a encontrar es, dicen ellos, ruido, o sea, problemas. Nos vamos a meter los supuestos problemas filosóficos clásicos, problemas metafísicos, dicen ellos, en realidad son pseudoproblemas. ¿Por qué? Porque son trampas del lenguaje. En realidad estamos dando vueltas, dicen ellos, a cosas que en sí mismo no tienen ningún sentido, porque cada uno nos estamos refiriendo a una cosa levemente distinta a la del otro, y en esos espacios intermedios, digamos, de oscuridad es donde brotan los problemas filosóficos que en realidad no son tales, son simplemente un error, dicen ellos, de comunicación. Entonces ellos están obsesionados con eso. De hecho, por cierto, el Círculo de Viena, el nombre completo que ellos escribieron en un manifiesto se llama Círculo de Viena para una concepción científica del mundo. Ellos están obsesionados con replicar, pues, la claridad que tiene, por ejemplo, las matemáticas o las ciencias naturales tipo la física, que están basadas en matematizaciones. Y las matemáticas, ahí no hay error posible. Ya puede ser chino, que tiene un lenguaje completamente natural, completamente distinto, o vasco, que ahí se van a entender perfectamente y no va a haber ningún tipo de error ni problema de ese tipo. Entonces, a eso es a lo que se refiere, yo creo, Carnap, cuando diferencia entre la semántica y la sintaxis, ¿no? Y creo que si no tenemos en cuenta esto, creo que a lo mejor nos vamos a confundir un poco con esto de la lógica. Porque ya digo, no toda lógica formal es una lógica simbólica. Y desde luego el lenguaje, cuando reivindican un lenguaje los del Círculo de Viena, desde luego no están pensando en ninguna clase de lenguaje natural. Es decir, el lenguaje que se está planteando aquí cuando hablamos de si los hombres de Cromañón pensaban o no, que eso es otro tema. Porque yo ahí simplemente, rapidísimamente, tampoco quiero ahí meterme en profundidad, pero ahí habría que plantearnos si pensar es simplemente traer imágenes a la cabeza, como por ejemplo podría decir Aristóteles. Yo creo que no. O sea, yo no estaría tan seguro si el hombre de Cromañón pensaba, en el sentido estricto como nosotros estamos aquí planteándolo. ¿Por qué? Lo que sin ninguna duda hacía era establecer relaciones. Establecer relaciones además complejas, entre experiencias acumuladas, causas-efectos, además vinculando distintas asociaciones de esas imágenes, etc. Eso es pensar. Desde luego no es pensar en el sentido en el que estamos hablando aquí de la lógica. Para eso hace falta una sintaxis del pensamiento. Y esa es la que da el lenguaje. Simplemente quería apuntar eso por si es de utilidad para alguien. ¿Se me escucha? Sí, sí. Yo, añadiendo con esto que se acaba de comentar, sí que es verdad que, por ejemplo, que, eso, el Círculo de Viena, que cuando habla de lenguaje, obviamente habla de un lenguaje formal, de una lógica matemática, por así decirlo. Y eso viene también precedido de debates que se dan en el ámbito de la matemática, pues cuando George Cantor pues inventa la teoría de conjuntos y en matemática me refiero, y empiezan a salir cuestiones que parecen contradictorias, como que existen infinitos más grandes que otros, o que hay conjuntos que se incluyen a esos mismos y que ahí entras en contradicciones, y que entonces sí, pues que dentro de la matemática se crean pues los dos grupos, que serían los intuicionistas y los formalistas, que los intuicionistas, para entendernos así a brocha gorda, pues podrían ser una especie de empiriocricistas, o sea, gente que mantiene
de nuevo a brocha gorda, pues que la matemática es un invento del ser humano, entonces como es un invento pues que no tiene, que refleja, por así decirlo, solo el pensar, sino que no tiene ninguna realidad material, y entonces esa realidad material, esas contradicciones que nos estamos entrando, carecen de sentido formal, por así decirlo. Y luego están los formalistas, que es en los que se apoya el círculo de Viena principalmente, pues están pues Hilbert, Russell, etcétera, etcétera. Pero las proposiciones incluso formales que intenta hacer el grupo formalista, por así decirlo, de intentar crear pues, un lenguaje para no entrar en esas contradicciones del lenguaje vulgar, porque claro, que un conjunto incluya a otro es lenguaje natural. Entonces ahí estaríamos entrando en las contradicciones derivadas del lenguaje en sí, del lenguaje vulgar. Entonces intentan formalizar con un sistema que entiendo que es al que se refería el compañero antes, que es bastante loco. O sea, para haceros la idea, solo para demostrar que 1 más 1 es igual a 2, creo que se tira igual como 1000 y pico páginas de 3 tomos que tienen en total, no sé si 2000 y pico, pero es que incluso ese lenguaje formal, por así decirlo, es refutado en el momento que llega un señor alemán llamado Kurt Gödel y plantea los teoremas de incompletitud. Es decir, que con esos 2 teoremas y posteriormente con el avance de la computación y las máquinas de Turing junto con Newman y etcétera, etcétera, se cargan los 3 pilares de ese lenguaje formal de los matemáticos. Es decir, que la pretensión que tenían ellos de crear un lenguaje completo, es decir, en el que cualquier afirmación se podría discernir como verdadera, y si no es verdadera, pues sería falsa, que fuera consistente consigo misma, es decir, que no podría haber una contradicción, es decir, que no sería dialéctica, en el sentido de que una cosa no podría ser verdadero o falso a la vez, y luego, pues como he comentado posteriormente, pues Turing y Newman y etcétera, etcétera, la decibilidad de esa matemática, es decir, la capacidad de determinar, que luego, bueno, esto también se avanza en cierto sentido, aparte con la teoría del caos, etcétera, etcétera, la fractalidad y tal, de que dándote unos puntos de partida, que eres capaz, por así decirlo, de elaborar un algoritmo en el que seas capaz de decir qué va a pasar desde ese punto de partida. O sea, que a mí en ese sentido me parece que incluso el lenguaje en el que se apoya el Círculo de Viena, del que no es lenguaje natural, efectivamente es lenguaje formal, lenguaje matemático, lenguaje simbólico, que es en lo que insisten una y otra vez Hilbert, Russell y compañía en su libro que se llama Principia Matemática, creo, si no me equivoco, es refutado matemáticamente por otros matemáticos. Entonces, en ese punto de vista, que a mí me parece curioso porque en el libro, cuando habla de los neopositivistas, no se menciona esto, cuando esto es un debate que cronológicamente pues a Rosenthal podría tener conocimiento de ello, entiendo que lo ignora, pero que también, o sea, mediante esto también yo entiendo que a los neopositivistas sus planteamientos a brocha gorda y sin entrar tampoco en mucho detalle, por así decirlo, les metes una estocada que es mortal, o sea, y ya está. Me gustaría comentar una frase que ha dicho el anterior compañero, ¿quién fue? No es Ivonne, creo, ¿no? no el que ha hablado ahora, sino el de antes. Ivonne, creo, sí. Que lo que él dijo que era pensar es lo que piensan la mayor parte de los filósofos, la inmensa mayoría de los filósofos, y menos, precisamente los filósofos marxistas, dialécticos. Eso de que pensar requiere como un previo una estructura semántica estructurada, o una organizada, es efectivamente el planteamiento de lo que es el pensamiento desde Aristóteles, si lo queremos ver así, hasta Kant, por supuesto. Hegel intuye que no es exactamente así, pero cae también en el mismo vicio. Vicio entre comillas, en la misma posición. Si hay un filósofo importante que no tiene esa perspectiva, es Spinoza. Por eso Spinoza fue siempre un absoluto marginado. Se dedicaba mejor a pulir cristales que a hablar, porque si hablaba demasiado de más, incluso en la liberal Holanda le podían haber hecho un juicio por ateo. Bueno,
Yo creo que eso va a salir. Va a salir. Si hay algo que aporta, en mi opinión, la filosofía dialéctica, el concepto de lógica de la filosofía dialéctica es poner en cuestión ese ese elemento común a prácticamente toda la historia de los que se han dedicado a debatir qué significa pensar, es decir, los filósofos. Hey, ¿Quién ha comentado algo? ¿No? El pensamiento comienza cuando el sujeto toma conciencia de su práctica, la autoconciencia. Pero ese tomar conciencia de la práctica no tiene, en el proceso evolutivo, pues el lenguaje va adquiriendo una importancia progresiva. Pero en el principio no era el verbo, en el principio era el trabajo. Así tendría que empezar la Biblia marxista. En el principio fue el trabajo. Y a partir de ahí se creó los animales, tal, y las palabras. Y las palabras y el lenguaje. Bueno, yo creo que eso va a ir saliendo. También vamos leyendo el libro. Es que no va bien internet, ¿eh? Porque ¿Se me escucha? ¿Puedo hablar, Santa María? Sí, adelante. Pido la palabra. Adelante, Enrique, hablas, compartes tú Sí. y después va Ivonne. Sí, yo estoy verdaderamente admirado del conocimiento que tienen todos no todos, sino quienes han hablado al respecto de Círculo de Viena, los filósofos. Pero yo quiero quedarme con esto. Rosenthal lo que nos quiere mostrar, que nos quiere explicar en esta primera parte del texto, es que cuando habla del lenguaje, habla de una forma de comunicación. Porque después habla del lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado es el que nosotros utilizamos hoy. Es el que tiene una estructura. En fin. Entonces, yo prefiero quedarme en esa definición del lenguaje como la realidad inmediata del pensamiento. Ahí puede ser de signos de guturalización, de actitudes, de manera práctica mostrar un instrumento, un utensilio. Ahí el hombre está expresando la realidad inmediata. Ahora, lo que Rosenthal quiere es diferenciar esta concepción del papel del lenguaje como realidad inmediata del pensamiento, como la materia natural del pensar, dice él, diferenciada con lo que dice después. O sea, para los positivistas, nuestras palabras, dice, no pueden ser un reflejo del mundo real, existente al margen de nuestra conciencia. O sea, esto es, los agnósticos consideran eso, ¿no? Ellos consideran que nuestras palabras no son un reflejo del mundo real. Incluso más adelante dice que todo, cualquiera que sea, dice los neopositivistas, puede resolverse fácilmente echando manos de la milagrosa máquina del análisis lógico. Entonces, yo creo que distrae decir que el hombre primitivo, el cromañón, el australopithecus pensaba o no ayuda a la comprensión de lo que Rosenthal nos quiere decir, porque obviamente pensaban y tenían sus niveles de pensamiento, pero las expresiones de comunicación entre ellos, o sea, su lenguaje, que como dije no necesariamente es lenguaje articulado, sí había que aceptarlo
como una realidad inmediata del pensamiento. Y ahí, fundamentalmente, el papel del trabajo. Eso no está a discusión. Pero la idea de Rosenthal es llevarnos a eso, es los neopositivistas cómo piensan y cómo piensan los marxistas. Incluso los dice, que ahí me gustaría saber, por último, pues, quiénes son los premarxistas en este caso. Así como también, y eso es una pregunta que hago, más antes en el texto dice que algunos filósofos marxistas no le daban ninguna utilidad a la dialéctica, sino fundamentalmente a la lógica formal. ¿Quiénes? Nombres, o sea, quiero saber porque siempre es importante ver cómo desarrollar sus posiciones. Bien, hasta ahí. Bien, muchas gracias, Enrique. Ahora va Ivonne. Yo eso decía antes David, de una dar... cosa muy rápido, perdón. Hay palabras con la mano levantada incluso desde antes de que hubo la primera intervención. O sea, no sé si estabais al tanto, pero como hay personas que ya irían a intervenir por segunda vez, por tenerlo en cuenta. Sí, perdón, Jorge, pues no lo había visto, lo estoy viendo ahora. Disculpad, están Jorge, Ariam y Ander, y no lo había visto. Disculpad, no sé quién de los tres estaba con la mano antes levantada. Empezamos, Jorge, ya que tú has echado el freno. Gracias por haberlo hecho. Tienes la palabra. Después Ariam y Ander, que nos diga si ha sido ya su intervención hecha o... Adelante, Jorge. Vale, bueno, gracias. Ya quito la mano para no olvidarme y nada. Bueno, gracias por todas las intervenciones, porque la verdad es que es bastante interesante el debate, o si me lo parece yo, solo algunas cuestiones que creo que se solapan más o menos todas con las que ya se ha comentado desde otro punto de vista. O sea, primero, a mí hay algo de, o sea, no creo que en este caso sea la traducción, pero de los términos que me ha llamado la atención y que no capto los matices. Y el primero, de hecho, es quizá uno de los más extraños, es que o sea, es cierto que el libro empieza diciendo Rosenthal, la página 7, vaya, la ciencia filosófica, pero no tengo claro cómo utiliza esos términos. Y de hecho, por curiosidad, miraba lo del diccionario soviético. Claro, que lo primero que dice la filosofía es que se encarga de los aspectos más generales. Pero curiosamente, Rosenthal en la página 27 dice qué hacer con los abstractos, es decir, con lo que es objeto predominante de la ciencia. Entonces, bueno, no me queda, digamos, muy claro cuál es el significado que da a estas palabras el autor. Me pasa algo parecido con lógica, conocimiento, nosología, que también, o sea, no sé si los utiliza indistintamente, trata de distinguirlos, intuyo alguna distinción que pueda hacer, pero no lo tengo muy claro. A ver si más adelante pues se aclara o si alguien lo tiene un poco más claro, digo, de cómo los emplea el autor, no de su opinión o mi opinión acerca de qué significan. La segunda cuestión que quería comentar es pues, una interpretación, ¿no?, que hago yo de cuál es el problema que plantea el autor en este primer capítulo, en esta primera parte del primer capítulo, y es que, bueno, no sé si lo interpreté correctamente, pero me daba la impresión en la exposición que David señalaba que, bueno, que un problema que el autor plantea o un problema que no es tal es qué hacer con la lógica si la realidad se mueve. Pero yo creo que también se plantea el problema de que la realidad, o sea, en la página 15 yo lo que interpreto es que el autor también plantea no tanto que la realidad se mueve y entonces la lógica deja de ser, de describir la realidad, sino que algunas de las críticas que hacen pues, el pragmatismo, etcétera, que se mencionan es que la realidad es tan diversa que cualquier intento de expresarlo a través de una generalización no hace más que tergiversar la realidad. Y bueno, a lo mejor no es exactamente el punto central, pero a mí me parece
que es muy relevante y puede que esté influido también pues, por mi contexto, porque vengo de un ámbito como es el jurídico en el que se funciona por reglas y las reglas siempre son generalizaciones y abstracciones. Entonces me parece que ese es un poco el punto, ¿no? El intentar resolver si la lógica realmente puede ayudar a entender una realidad sumamente, digamos, compleja o con una gran cantidad de particularidades. Y creo que esto último también tiene bastante que ver, o al menos yo lo leí así, con la discusión con Carnap. Yo, bueno, no estudié filosofía y no conozco muy bien, aunque lo trabajo porque mi área, no sé si alguna vez lo comenté el año pasado, es filosofía del derecho, pero bueno, lo primero que hice fue leer algo de Carnap porque me apetecía ver qué decía, porque me parecía un poco extraño todo. Y yo la conclusión un poco a la que llegaba es que al menos en la interpretación que hace Rosenthal es que Carnap, sobre todo en esa primera fase, niega la utilidad de las generalizaciones o la posibilidad de estudiar las generalizaciones como verdaderas o falsas. Y en parte también la cuestión de que a través de la lógica no se pueden, de la lógica pues, simbólica, digamos, si es así en este caso, no se pueden resolver determinados debates como el materialismo versus idealismo. Cada uno tiene su propio lenguaje y mientras sintácticamente respeten las reglas de la lógica y semánticamente utilicen los términos de manera clara, pues allá ellos, cada uno con su sistema. Pero bueno, y por poner un ejemplo de por qué creo que esto de la generalización puede ser una perspectiva interesante, por lo menos del primer capítulo, a mí algo que me llamó la atención leyendo lo poco que leí de Carnap, que fue un articulillo y tenía otro que no me dio tiempo, que es el de la vieja y la nueva lógica, me parece que se llama, es que él decía que la lógica es tautológica. Claro, si la lógica es tautológica y las premisas son sensaciones o observaciones de la realidad, que creo que ahí Carnap no se metía y no se posicionaba, decía que daba un poco lo mismo. Evidentemente, cualquier generalización o es tautológica o es o no puede darse, vaya. Entonces, fue un poco la manera de organizar todas estas ideas. A lo mejor fui un poco impreciso en algún momento, pero bueno, que sirva más un poco como ideas vagas que como interpretación precisa. Muchas gracias, Jorge. Pues yo creo que los conceptos que has dicho, que estaría bien saber cómo los trabaja Rosenthal, si, como los has dicho muy rápido, ¿no? Y a mí no me ha dado tiempo a quedarme con todos, pero si los quieres enviar por correo, podríamos incluso compartir luego ese correo y que cada quien vaya reflexionando en ellos. Yo pienso que uno de los que es claro es el que has mencionado de filosofía. O sea, y el propio diccionario que dices remite a ello. La premisa que habría que tener en cuenta es que toda ciencia lo que se encarga es de exponer formas de movimiento de la materia. Porque como todo existe en materia de movimiento, pues la ciencia se encarga de exponer, de explicar las leyes que rigen el movimiento de la materia. Ahora, cuando esas leyes, cuando ese movimiento tiene que ver con las formas de producción, intercambio y distribución de los bienes materiales, la ciencia que se encarga de eso es la economía política. Y así la define Engels en el Anti-Düring. La economía política, en su sentido más general, es la ciencia que estudia las leyes de producción, intercambio y distribución de los bienes materiales, de las sociedades. En la filosofía es la que se encarga de las leyes más generales del movimiento, de la materia, las sociedades humanas y el pensamiento. O sea que esa es la definición con la que trabaja Rosenthal, y no solo Rosenthal, sino todo el pensamiento soviético, y que bebe de la definición de Engels, de Anti-Düring, de la definición de dialéctica. Y eso, siempre teniendo en cuenta que la ciencia expone el movimiento, las leyes del movimiento, la esencia de los fenómenos, ¿no? Y en este caso, las leyes más generales del movimiento de la materia, la sociedad humana y el pensamiento. Las otras que has dicho, y claro, y la lógica es ese apartado de la filosofía que no se encarga de las, que tiene como especificidad
explicar las leyes concretas del pensamiento, porque el pensamiento tiene unas leyes específicas que no tiene por qué tener el resto de la materia natural y las sociedades humanas, ¿no? Y esas leyes específicas son las que se encarga esa rama particular de la filosofía que es la lógica. Si quieres, con el resto de conceptos, te invito a hacer esa lista. Hay un libro de Rosenthal que está accesible. Tiene el problema que está traducido por Adolfo Sánchez Vázquez, también, pero por Berger Arroces también. Los dos mano a mano. Ya sabemos cómo se las gastaban de lado. Categorías del materialismo dialéctico, donde va explicando los conceptos. No es el diccionario de filosofía, sino específico, por tanto, más explicados, los conceptos específicos del materialismo dialéctico, que son el fenómeno y la esencia, la causa y el efecto, necesidad y casualidad, la ley, contenido y forma, posibilidad y realidad, lo singular, lo particular y lo universal, lo abstracto y lo concreto, y lo histórico y lo lógico. Creo que eso es que no sabemos si son problemas de traducción o que es así como piensa Rosenthal, con este igual puede ayudar a comprenderlo un poco mejor. Vale, pues también lo podemos buscar y compartir. ¿Cómo has dicho que se llamaba, Juan? Categorías del materialismo dialéctico. Editorial Grijalvo, México, como siempre México, 1960. La otra persona con la mano levantada es Ariam. Adelante, Ariam. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, nada, muchas gracias. Hay mucho por decir, pero voy a tratar de limitarme, se han tocado muchos temas. Yo solamente quería hacer un comentario sobre y problematizar dos citas que revelan, digamos, la caracterización de esta filosofía analítica, vamos a decirlo así, y la filosofía dialéctica, ¿no? En específico, la cita de la página 29, ¿no? Que señala, a ver, me disculparán si puedo ser muy reduccionista a veces, pero el tiempo me obliga a hacer eso. Básicamente es lo siguiente, en la página 29 hay una cita que dice: el problema relativo al significado de las palabras y de las proposiciones queda reducido por completo al lenguaje, que se toma aislado de su contenido objetivo real. Eso es el diagnóstico que hace Rosenthal, ¿no? Sobre Carnap. Y claro, la tesis de fondo que se puede esbozar ahí es que, claro, es la reducción del ser y el pensar al lenguaje, ¿no? Es la pérdida de extensión ontológica del lenguaje, que, digamos, lenguaje como tal, digamos, no necesita, como señala Carnap, no necesita tener compromisos ontológicos de la existencia real de los objetos, ¿no? Dice en la página 29 igual, Carnap sostiene que la introducción de nuevos procedimientos lingüísticos no necesita para nada que se afirma la realidad de los fenómenos. Ya, yo quisiera problematizar eso porque me parece, o sea, esto está en el origen en Kant, ¿no? En Immanuel Kant, haciendo así una especie de línea histórica, ¿no? ¿Por qué? Recordemos que para Kant y con Kant ya básicamente lo único que conocemos es el fenómeno y queda un rezago, un más allá, un número del cual no tenemos acceso, ¿no? Ahora, de la misma forma, pienso que aquí el lenguaje pierde el contacto con el mundo externo, porque básicamente todo lo que podemos afirmar es el fenómeno, ¿no? Y acá dicen muy bien, bueno, podemos reemplazar lo que entendemos con fenómeno por armazón lingüístico, ¿no? Solamente podemos afirmar aquello que está dentro del armazón lingüístico. O sea, si hacemos una analogía, solamente podemos afirmar aquello que está en el fenómeno en Kant. Y aquello que está en un más allá, trascendente, lo numénico, ¿no? O aquí en Carnap, lo que está más allá del armazón lingüístico, no lo podemos afirmar. En fin, porque son pseudoproblemas. Ahora, ¿de dónde viene la cuestión de los pseudoproblemas? Bueno, eso es Wittgenstein, recordemos, ¿no?
que es todo aquello que está más allá de, bueno, de lo que es empíricamente comprobable, ¿no? De Tractatus, finalmente nos llevan a antinomias irresolubles, son pseudoproblemas, ¿no? Y claro, yo quisiera ahí hacer otra conexión, porque eso de los pseudoproblemas finalmente es tiene su raíz en San Agustín. En el libro Confesiones, en el libro 11, Agustín afirma que las objeciones acerca de Dios y el tiempo, o sea, vamos a decirlo así, ¿qué hacía Dios antes de la creación? ¿No? O cosas así, muy a la vena. Estoy tratando de dar las referencias para que podamos o puedan problematizarlo, ¿no? Porque yo pienso que muy en el fondo está esto, o sea, hay una vena mística aquí, ¿no? Claro, como no podemos hablar sobre lo que existe en el mundo externo o la realidad externa, ¿no? Son pseudoproblemas, lo que cabe es el silencio, ¿no? Ahí en el libro 11, Agustín habla que afirma que las objeciones acerca de Dios y el tiempo están mal formuladas porque sus supuestos son erróneos, ¿no? Y acá es lo que Wittgenstein interpretará como pseudoproblemas en el Tractatus, ¿no? Porque establece un límite de lo problematizable. Agustín se da cuenta de que los problemas sobre Dios conllevan a contradicciones, los cuales son expresadas en las propias palabras, o lo que se entiende aquí en el Círculo de Viena, que el lenguaje natural es ambiguo, contradictorio, etc., y por eso necesitamos un lenguaje formal, tautológico, analítico. Entonces, el problema de esto es que todo intento de tener una comprensión racional inteligible de la realidad deviene contradictoria y termina por ser un fracaso, ¿no? Pero aquí está la diferencia entre la concepción analítica y la concepción dialéctica. Y creo que lo dijo muy bien el expositor. Disculpa, que no vi cuál era tu nombre, pero lo dijiste muy bien. Frente a la realidad que es contradictoria, la tradición analítica dice, bueno, sobre ello no nos podemos... son pseudoproblemas, ¿no? Simplemente renunciamos a la problematización, renunciamos a la razón deviene contradictoria y, claro, la filosofía burguesa deviene, pues, en un irracionalismo, ¿no? De fondo. Sin embargo, la filosofía dialéctica dice, no, si la razón deviene contradictoria, lejos de abandonar a la razón, mejor, digamos, reformamos a la razón de manera tal que aparezca de allí la propia dialéctica, ¿no? Y ahí el problema de fondo es cómo tratamos la contradicción, que creo que está ahí, y eso lo dice al inicio, ¿no? Porque, bueno, la contradicción ahí también supone el movimiento, y eso está en la cita de Lenin, como también lo menciona, ¿no? El problema está en que el concepto refleja el movimiento, o la lógica refleja el movimiento. Entonces, podríamos, y con esto acabo, podríamos resumir todo de que ¿cómo podríamos decir? Ya, sí, claro. Podemos resumir que el problema entre los analíticos y dialécticos, si podemos afirmar tal oposición, es que unos han renunciado frente a las contradicciones y al movimiento, han renunciado a la razón, mientras que los dialécticos han reformado el conocimiento para que pueda la razón captar el movimiento y la contradicción. No sé si se entiende, ¿no? Y lo dicen muy bien, ¿no? Lo central aquí, que hay un acuerdo en las filosofías burguesas, es que hay movimiento, hay tejido vivo, se mueven las cosas. Pero o sea, la filosofía analítica o la concepción analítica de la lógica es, como es tautológica, no acepta contradicciones. Y por eso es totalmente consecuente de que la crítica pragmatista, de que, claro, debido a que la vida es tan diversa, ¿no? O el mundo es tan diverso, la lógica lo único que haría sería encerrar la vida o fosilizar la vida, porque no contempla el movimiento, la lógica analítica. Solamente una lógica dialéctica, en tanto conciba el movimiento y la contradicción, podría tener ese movimiento objetivo de la realidad. En fin, eso pienso que son los problemas que se han podido ver a lo largo de esta primera parte, de estas 31 páginas.
Y me imagino que ya problematizaremos sobre lo que es la contradicción más adelante, ¿no? Pero en fin, ya, ahí me quedo. Disculpen la extensión. Muchas gracias, Arian. Muy clara la síntesis de cierre. Y además se trata también del movimiento de la realidad, lo que hay que captar, y también la lógica dialéctica tiene que expresar también el movimiento del propio pensamiento, ¿no? Pues también el propio pensamiento profundiza eternamente la esencia, ¿no? Entonces también él mismo está en movimiento. Pues yo creo que es una sesión clara de esto, en la que se demuestra que la lectura individual se ve aquí muy superada por el debate y lo que habéis compartido. Mil gracias por todas las participaciones tan fundamentadas e interesantes.